Ahora es el momento, tal cual lo habíamos anunciado, de recibir a nuestro invitado. Es el doctor en Historia, ex representante nacional, ex integrante del CODICEN en más de una oportunidad. Es además docente, investigador, acaba de publicar, escritor, y acaba de publicar Banda Oriental, lo hizo, Historia del pensamiento político del Partido Nacional, 1836-1990. Daniel Corvo está con nosotros. Hola Daniel, buen día, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto te llevó a armar todo esto? Bueno, difícil establecerlo porque armarlo me llevó el año de la pandemia peor. Claro. Un poco recluido. Pero esto viene de lejos, claro. Es una acumulación de muchas investigaciones anteriores. No, pero yo escribí un pequeño librillo, lo dice ahí en 1990, sí, sobre declaraciones de principios del Partido Nacional y programa de gobierno, y parte un poco de ahí el interés por ir reconstruyendo esa historia de un partido que tiene la misma historia del país, igual que el Partido Colorado. Nacieron con el Uruguay, todavía persisten. Es un fenómeno muy extraño en el mundo porque es uno de los partidos más antiguos, ¿no? Muy excepcional. El Uruguay luce, por esa doble condición, Partido Colorado, Partido Nacional, muy excepcional en ese sentido, ¿no? Sí, sí, es muy excepcional. La democracia uruguaya tiene una centralidad en los partidos. Algunos han hablado de partidocracia, ¿verdad? Y eso es la continuidad que permite dar estabilidad a un camino o a un proceso de construcción de la nación, claro, ¿no? Bueno, de hecho, por este programa que ya tiene 15 temporadas, desfilan semana a semana, a veces incluso más de uno de ellos por semana, distintos académicos, politólogos, buena parte de ellos. Y te diría que sobre la perspectiva de las calidades, a la hora de analizar las calidades democráticas y la calidad democrática del Uruguay, que es alta en el concierto mundial, ¿no? Sí, claro. No la única, pero una de las razones fundamentales que explican esa calidad tiene que ver con la existencia de los partidos, el rol que juegan los partidos, e incluso hasta casi absurdamente el partido, entre comillas, joven del Frente Amplio ya tiene más de medio siglo. Sí, sí, ya es tradicional también. Entonces, se ha vuelto tradicional. Y comparándolo con nuestras experiencias, ¿verdad? Luce como muy excepcional y eso es obvio que nos da fortaleza. Sobre eso creo que casi no hay duda, ¿no? Mucha fortaleza. La democracia uruguaya las tiene, además es muy reconocido. Yo cuando era legislador fui invitado a los Estados Unidos a una visita institucional y allí yo pedí para hablar con Robert Dahl, que es uno de los más grandes teóricos de la democracia, creador de la visión de la poliarquía, como sucedáneo del concepto de democracia fundado en el pluralismo, la competencia política y demás. Y me dijeron, bueno, vamos a hablar con él, pero es difícil porque está de vacaciones en ese momento. Y sin embargo, me contestaron, sí, toda la tarde ayer, a la Universidad de Yale, vamos allí, lo va a recibir y va a hablar con usted toda la tarde. ¿Y por qué? A Daniel Corvo no si lo estaba conocía. De vacaciones. Es que era uruguayo. Claro, ya la veía venir. Era uruguayo y él estaba enamorado del sistema electoral uruguayo. En realidad, a ver si el formato democrático. Vos estabas interesado en él, pero él estaba interesado en vos, porque es tu condición de uruguayo, ¿no? En la condición de uruguayo, porque no sabía Daniel Corvo quién era. No. Pero le bastaba que era un si parlamentario, un político uruguayo. Quería hablar con él, le interesaba porque le interesaba la democracia en Uruguay. Y no es casualidad, uno de sus discípulos más destacados era el Sordo González, claro, que se había formado a su lado. Entonces tenía una referencia muy clara a la importancia de la democracia uruguaya, ¿no? Bueno, vos me contabas que si bien la pandemia terminó siendo un aliado a la hora de mucho tiempo libre y más encerrado, poder armar, ¿no? Exactamente. De todos modos, ¿podrías poner un puntapié inicial a la hora de escribir o es la suma que uno va recogiendo casi desde el siempre? Por un lado, es algo que uno va estudiando en distintos momentos de su vida, digamos, y va acumulando, le va dando densidad a la investigación, al conocimiento, densidad histórica. Y por otro lado, diría que el aguijón de alguien que siempre ha estado en una referencia en el Partido Nacional distinta a la mía, que es el doctor Lacalle Herrera. Ajá. Él insistió permanentemente, me llamó en cantidad de oportunidades a decir, tenés que escribir sobre esto.
sos el que estás en condiciones, es importante que hagas esto. Yo recuerdo que estaba haciendo mi tesis doctoral y le dije, mira, yo en este momento no puedo, estoy en esto, cuando termine me voy a abocar a eso. Creo que fue un aguijón permanente, cada 3, 4 meses una llamada telefónica, ¿cómo vas con esto? Yo no había empezado, pero ¿cómo vas con esto? Es importante que lo hagas. Y además me imagino, yo a ese nivel no lo conozco y como no hago política tampoco sé cómo son los códigos, pero más allá de tu legítimo propio interés, debe ser bravo decirle que no al expresidente de la calle en la medida que entiende y insiste en esa dirección, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, bueno, yo al fin asumí el compromiso de que yo iba a hacer una elaboración. Él quería en realidad reeditar un trabajo del año 1990 que yo entendía había quedado viejo, antiguo, que tenía falencias diversas, que había que de alguna manera fortalecer en grande, ¿no? Entonces, bueno, me aboqué a eso, y era interesante porque después el primero que lo leyó fue él, y eso me sirvió de frontón, porque como tenemos representamos en el partido dos miradas, sí, ahora voy diversas. Yo vengo del wilsonismo y siempre me instalé allí en el wilsonismo. Digamos, era interesante porque eso ayudaba también a decir, a ver, esto está bien explicado, esto tengo que revisarlo, esto tiene que ser madurado, así que me sirvió mucho. Bien, desde ese lugar, ¿en qué medida el hecho de que el Partido Nacional esté al frente del gobierno de la República podría lucir exagerado decir que es el que gobierna la República, ¿no es cierto? Pero no es para nada exagerado que está al frente del gobierno de la República. Sí, efectivamente. ¿Verdad? ¿En qué medida ese acontecimiento, que es un acontecimiento, en el propio libro queda claro además, y además en la presentación creo que el propio Lacalle Herrera lo señaló, es un acontecimiento que luce en la historia del Uruguay más bien excepcional. Excepcional. Terminó siendo como el necesario estímulo para la concreción del libro. Sí, lo fue en el sentido de decir, bueno, aquí hay responsabilidades muy altas y es importante que el Partido Nacional no quede absorbido por el gobierno, como partido se fortalezca, porque los gobiernos necesitan atrás partidos que son las máquinas, a veces de pensamiento, de iniciativas, son los cables a tierra con la sociedad, con la gente. Y esto requería de alguna manera una reflexión que recuperara ¿dónde están las líneas maestras del Partido Nacional? Cómo a través de la historia fue asumiendo posiciones, marcando definiciones, estableciendo visiones, ¿eso fue circunstancial? ¿O hay una línea de pensamiento, que enhebra cada una de esas cosas con una tradición de pensamiento, que viene de una definición que dice, bueno, aquí está la esencia de lo que es el Partido Nacional? Bien. Y de su papel, o lo que entiende que es su papel en la construcción de la República. Hablemos de eso. Pero antes déjame, porque al pasar dijiste, el partido puede lucir absorbido por el gobierno, y además no hace falta ir muy lejos para ver experiencias en el propio Uruguay. El Partido Colorado creo que es emblemático de lo que nos muestra. Yo el otro día escuchaba a alguien que en los medios, ahora estoy dudando, charlando con Daniel Buquet, que viene mañana, el politólogo, doctor en política, muy bueno. Y que justamente en la trilogía de estos libros que han publicado a través de Editorial Planeta, la subeditorial crítica, Colorados, uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Y el argumento que nos sigue llamando la atención es cómo el que en un momento, en que buenos momentos de la historia lució como el partido de gobierno, termine transformándose en una expresión electoral más bien, hay que ser siempre muy respetuoso, pero más bien alejada de la tradición y del volumen, por decirlo menos. Sí, sí. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí, sí, claro. Y parecen coincidir las miradas propias y ajenas, es que paradójicamente estar tanto tiempo en el gobierno terminó desgastando el funcionamiento del partido. Efectivamente, yo creo que... Y déjame agregar, sí. tenemos un ejemplo que todavía no sé si da como para que se equipare al anterior, pero que luce con algunas señales muy parecidas a lo que le acaba de ocurrir al partido Frente Amplio, gobernando la República 3 años seguidos con mayorías propias, porque así lo impuso el soberano, pero bueno, que hace que el funcionamiento del partido esté minimizado y se identifique gobierno con partido.
y termina, ahora incluso el Frente Amplio está evidenciando problemas a la hora de elegir sus autoridades y su funcionamiento, parece ser una norma entonces que paradójicamente los partidos que en Uruguay tienen vocación de gobierno, llegan al gobierno y se debilitan como tales. Eso luce una paradoja. ¿Será que el Partido Nacional quiere aprovechar esa experiencia de los otros para que no le pase lo mismo? Tiene que aprovecharla. Al Partido Nacional tal vez le pasó, digamos, el problema contrario. Tuvo tanto tiempo, digamos, fuera del gobierno, en tantos periodos, tantas etapas de la historia del país, que a veces se enamoró de no estar en el gobierno, de ser oposición. Bueno, esa es una... No sé si la dijiste tú, según leí en alguna... Lo dijo Lacalle. El propio Lacalle Herrera, ¿no? Lo dijo Lacalle Herrera, yo comparto eso. En algún momento, por ejemplo, Carlos Ros lo hablaba, el Partido Nacional tiene citas de amor con la derrota. Entonces había que cambiar eso. Poesía pura. Wilson Ferreira y Lacalle Herrera, digamos, plantearon precisamente un cambio a esa mirada. La idea de que el país se cambia desde el gobierno, exacto, desde el poder. Entonces los partidos tienen que ser una opción clara de poder, tienen que tener un sentido de poder para cambiar la realidad. Bien, ¿verdad? Y ahora déjame agregar esto que va en contra de lo que podríamos llamar la hipótesis de tu libro. Pero ¿por qué? Lo tiro para que me lo tires al óvol, ¿eh? No. O por lo menos para que intercambiamos. Un ratito acá. El Partido Nacional no es que se hubiese enamorado de la derrota y no es que hubiese tenido vocación de oposición y no es que no le interesase gobernar. El Partido Nacional no accedía, entre otras cosas, porque estaba sujeto a lógicas de lucha interna tan altas, tan grandes, tan feroces a veces, que le imposibilitaba que la ciudadanía lo vea como una opción, por decirlo mínimo, creíble o posible de gobernar la República. Esto, ¿hasta ahí podríamos ir más o menos de acuerdo? Sí, sí. Esto parece darse bruce con la idea de que hay una línea de pensamiento histórico, porque esas luchas tenían que ver con que individuos dentro del partido Corrientes, y cito al Sordo González, ya que vos lo decías, la fraccionalización de los partidos era tan imponente, tan grande, que de verdad que en el mismo partido convivían miradas absolutamente opuestas acerca de lo que significaba ser, podría decir del Partido Colorado, pero hablemos del Partido Nacional. Y solo para terminar por ahora, y usted arranque, en la elección del 71 los ciudadanos podían elegir si que fuera el presidente de la República o Aguerrondo, tenientes de Artigas, vocación golpista indudable, o Wilson Ferreira Aldunate, quien fue después uno de los principales enemigos del gobierno legítimo de la época. Y votaban en el mismo partido, es decir, ¿cómo se explica eso y cómo querer armar una única historia de pensamiento político? Bueno, no es una única historia, ¿verdad? Sino que es ir enhebrando, ¿verdad?, distintas momentos y circunstancias históricas para ir mostrando cómo a lo largo, sin embargo, hay una clara continuidad, ¿verdad? En el punto que tú planteás, efectivamente hay históricamente definiciones en el Partido Nacional, como también las hay en el Partido Colorado, que dividieron, ¿verdad? A veces eso proviene, digamos, de un tema sociológico. Por ejemplo, la división entre doctores y caudillos, entre unas formas más principistas o programáticas y unas formas más populares, digamos, más arraigadas en lo telúrico, en las tradiciones, digamos, eso mismo daba dos visiones distintas en los partidos. Ahora, visiones distintas en los partidos no quiere decir fraccionamiento. Si estas están, digamos, articuladas adecuadamente dentro de una disciplina y una organización partidaria, ¿verdad? Sí. Es decir, enriquecen. En realidad el Partido Nacional siempre tuvo dos columnas y esas dos columnas lo enriquecieron cuando jugaron adecuadamente. ¿Cuándo fueron nefastas? Cuando la lucha se llevó a extremos, digamos, de fagocitarse al propio partido, esa lucha. Entonces, hubo un tiempo en que el Partido Nacional no llegó, digamos, al poder, no llegó al gobierno, porque la estructura de la República era una estructura que le daba el poder a quien tenía el poder. Era una especie de república mentida. Ajá. ¿Por qué? Porque el presidente de la República concentraba demasiado poder, tenía todos los resortes de la administración, pero manipulaba además
el ejército y la policía como elementos electorales. Tenía, por ejemplo, a principios del siglo XX 40.000 funcionarios públicos, y eso en un cuerpo electoral muy pequeño permitía una manipulación total de las elecciones. No había voto secreto. ¿Estamos hablando en qué momento de la historia? Estamos hablando en el siglo XIX, especialmente a partir de la superación del militarismo, cuando vamos a un civilismo de tipo oligárquico, donde Julio Herrera Lloves, por ejemplo, a través de la influencia directriz, designaba o digitaba prácticamente todo el Parlamento que le respondía. También Valle. ¿Tú me permitís hacer una cita? Pero, porque me parece muy, muy elocuente, ¿verdad? No lo dije, pero usted está en su casa. Bueno, muchas gracias. Dice Valle en un discurso en Minas en 28 de mayo de 1919, relatando el poder de los presidentes, relatando por lo tanto también cómo había ejercido él la presidencia en dos oportunidades, porque ya había sido claro, presidente. Porque ahí se había dejado de ser claro. Presidente. Dice, desde que se creó nuestra Constitución de 1830, el presidente fue un monarca. Del presidente dependió todo, y hubo que someterse al presidente en todo, y no se pudo hacer nada que el presidente no quisiera. Todo giraba y ha girado hasta ahora alrededor del presidente. En materia electoral, que es lo que aquí nos preocupa, se conceptuaba necesario también hacer lo que él quisiera. La Constitución atribuía al presidente toda la tarea y le habilitaba así para pedir a los que él había elegido todo el concurso que necesitaba para realizar su obra. Nuestro partido comprendía que era necesario prestarle ese concurso y que al elevar a un hombre en una posición tan alta e imponerle tarea tan grande y tan grande responsabilidad, se contraía el compromiso de ayudarlo en su obra. Así el presidente indicaba a los candidatos a senadores y representantes, y el pueblo partidario elegía a los candidatos que el presidente indicaba. De esta manera, el verdadero elector de la representación nacional de nuestro partido no era el pueblo, era el presidente de la República. Los elegidos no estaban nunca en contacto con el pueblo, y no siendo el pueblo quien elegía, no era el pueblo quien tenía que dar cuenta de sus actos. El pueblo no hacía más que lo que se le pedía. Así pues, desde que el país existe hasta ahora, los que quisieron subir hasta la representación nacional por el oficialismo tuvieron que hacer una sola cosa: halagar al presidente, servirlo bien, complacerlo, no contrariarlo al menos. El pueblo de nuestro partido era el que, por razones obvias, estaba más sometido a la influencia presidencial. Claro. Y ahora habla de cómo se hacían los presidentes. No me acuerdo en qué contexto. Seguramente esto tiene que ver con la idea de la importancia del colegiado, ¿no? Ya se había hecho el pacto de los partidos que había establecido la segunda Constitución, que es donde nace la democracia clásica del Uruguay. Y había un Consejo Nacional de Administración, y había entonces, se le había quitado al presidente muchas potestades, sí, porque se habían dividido sus funciones, sí, entre primarias que quedaban en el presidente y secundarias, funciones secundarias que quedaban en un Consejo Nacional de Administración colegiado y coparticipado porque estaban los dos partidos. Se habían fortalecido las potestades del Parlamento, por ejemplo, las interpelaciones por la minoría, las comisiones investigadoras, etcétera, etcétera. Se habían creado los entes autónomos, sacándoselo al presidente, las empresas públicas y los entes de enseñanza. Se habían creado la autonomía departamental, quitando al presidente el poder que tenía a través de los intendentes y los jefes políticos. Entonces era otra realidad la que nacía, y Valle hace esta reflexión. Y dice, tampoco decía que podría decirse que el presidente fuera elegido por el pueblo, porque el presidente que terminaba su mandato no podía menos que ejercer una influencia decisiva sobre la elección del nuevo presidente, que resultaba elegido en realidad por él, consultando los intereses del limitado grupo de hombres de que formaba parte. Aquí efectivamente él, al decir vamos a una nueva forma institucional, cuestionaba todo lo que había sido la historia que había permitido hasta allí que el Partido Colorado controlara absolutamente el poder, ¿no? Y a partir de esto también había el uso, digamos, de los instrumentos como la policía o el ejército. En 1905, en la elección, y termino con esto, el senador electo por Río Negro, que era el doctor José Pedro Ramírez, señalaba como juez de la elección, que era el Senado, dice, bueno, ha pasado una cosa inaudita en el país, y es que el día de la elección en Montevideo no había un solo guardia civil, no había ni uno solo, y el gobierno se vio precisado a sacar unidades militares a la calle para mantener el orden. ¿Y por qué no había ningún policía? ¿Por qué no había ningún guardia civil? Porque en la noche anterior a la elección, en la víspera, reunidos los policías en sus respectivas comisarías, fueron dados todos de baja, dejaron de ser todos policías. Y al amanecer, el día siguiente, se encaminaron con su comisario a la mesa electoral
el comisario les dio las boletas que tenían que votar y no había voto secreto, era voto cantado. Ese voto cantado era a favor de la lista del gobierno, que el gobierno había entregado. Volvieron a la comisaría y en la comisaría ahí se les dio el alta de nuevo y volvieron a ser policías. Porque recordemos que en aquella época su condición de policía los inhibía de ejercer el Claro, el no podía ejercer el voto. Y el argumento que usa en defensa un senador del gobierno en el momento es, bueno, se cumplió la ley, porque la ley dice que los policías no pueden votar. Y obviamente los que votaron ya no eran policías. Claro, claro. Pero se había usado toda la policía de Montevideo para asegurar una elección y definirla a favor del gobierno. Es que de hecho yo creo que a esta altura me parece que está relativamente fuera de discusión la idea de que el peso, el rol del Partido Nacional, sus luchas, algunas que se transformaron en lucha revolucionaria propiamente dicha, ¿no? Sí, sí. Con sangre, con balas, con cañas, según el caso. Con lanzas. En todo caso, me parece que como síntesis de aquello, y teniendo la figura señera de Aparicio, me parece que... Eso pasó en toda América. En toda América, digamos, levantamientos de este tipo existieron con el sentido de reforzar la República, de reafirmar la República, de recuperar la República, que era una República mentida, porque la soberanía popular no era la que elegía el gobierno, ¿verdad? Y luego viene esta situación por la cual los partidos, partiendo blancos y colorados, o ballistas y nacionalistas, partiendo de visiones absolutamente distantes, sin embargo se sientan a negociar y acuerdan una constitución que es el nacimiento de la democracia política en el Uruguay, que es la de 1919. Ahí empieza la democracia. Martín C. Martínez, que era constituyente nacionalista, ¿no? Y uno de las cabezas, de las mentes que idearon esa visión democrática, ese diseño institucional democrático, al firmar el pacto dice: siento que mi lapicera es una lasca de la lanza de Aparicio Saravia, porque estamos consagrando acá todo por lo que se luchó en esa época, ¿no? Martín C. Martínez, que en el momento de la Guerra Civil de 1904 era ministro de Hacienda de Valle. Era el ministro de Hacienda de Valle, en el primer gobierno de Valle. A mí me parece, leyendo tu libro, repasando tu libro, transitando tu libro, que es la historia del pensamiento político, tal como en el título está dicho, pero también es la historia de encumbradas figuras políticas. Vamos a ir a una breve pausa, porque a mí me gustaría, desde tu mirada, además tu condición de docente creo que es ideal para que intentes dar una respuesta, ¿cómo dialogan? Porque una cosa son las ideas y otra cosa son los individuos, ¿no es cierto? Sí. Pero también es cierto que los individuos moldean las ideas y las ideas moldean los individuos, ¿no? Exactamente. Entonces me gustaría que nos ayudes a entender esa síntesis, casi usando el método marxista, ¿verdad? Esa síntesis que se producen entre estas... Igual no te vieron ningún sarpullido, ¿no? A la no, para nada, estoy acostumbrado. Desde ese lugar, ¿no? Porque en definitiva yo quiero que el público entienda de qué estamos hablando en definitiva. ¿Estamos hablando de ideas o estamos hablando de maravillosos individuos? Lo vemos luego en la pausa. Se encarnan en individuos. Bien. Y después, ya mismo no nos va a alcanzar hoy. ¿Cómo transitan esos vasos comunicantes, esos hilos entre Aparicio, entre Herrera y que llegan a Wilson? ¿De qué modo? ¿Lo vemos luego de la pausa? Muy bien. Estamos conversando con Daniel J. Corvo, estamos poniendo la mañana en camino a propósito de su libro, Historia del Pensamiento Político del Partido Nacional. Estamos en el final, por hoy, de la charla. ¿Cómo andas con los tiempos, Daniel? Tenés clases, pero seguramente tenés más tiempo libre que años atrás, ¿no? Sí, porque estoy jubilado de lo público. Así que si te llamo para volver a charlar... No hay problema, al seguramente le vamos a café encontrar. Por medio, con mucho gusto. A propósito, ¿cómo viviste la publicación? ¿Cómo viviste? ¿Qué opinás del libro de Gerardo Caetano a propósito del liberalismo conservador y lo que representa en particular
Herrera en la vida política del país? Bueno, tenemos un diálogo con Gerardo, que somos muy amigos, y obviamente tenemos, por suerte, visiones diferentes en cosas, con tonalidades a veces distintas, pero también tenemos grandes encuentros, y podemos enriquecernos mutuamente con esas valoraciones un poco distintas que tenemos a veces de los personajes. Él enfatiza más el lado conservador de Herrera, yo enfatizo más el lado nacional y popular de Herrera, digamos, pero tenemos un diálogo muy fructífero con Gerardo. Bien. Ahora quedamos en que él me va a hacer la devolución de este libro y me lo va a criticar en todo lo que él entienda criticable, y yo tengo que hacer lo mismo con el liberalismo conservador de él, y estamos reflexionando juntos sobre una cuestión muy importante, que es, hay una modalidad, un tono de la visión política uruguaya que está dado por el entramado de dos tradiciones de pensamiento, el liberalismo y el republicanismo. Ajá. Es decir, de eso dio un republicanismo liberal. Bien, ¿cómo se conformó eso? ¿Cómo se llegó a esa síntesis en el país? Estamos trabajando o discurriendo sobre eso juntos. Bien, y hablemos, utilicemos eso como puntapié, como plataforma de lanzamiento a lo que había quedado anteriormente instalado. Y era, entonces, cuando hablamos de la historia del pensamiento político, en este caso del Partido Nacional, podría aplicar la pregunta para la República en general y para otros partidos, pero ¿hablamos de líneas de pensamiento o hablamos de personas que tenían pensamiento y adherían a tal partido y por lo tanto llevaban el partido a ese pensamiento? Hay una ida y vuelta, digamos, entre los líderes, los personajes, su circunstancia histórica y también, digamos, la tradición de pensamiento que está instalada de alguna manera en el cuerpo político de partido. Entonces, al nacer, por ejemplo, Oribe, al crear la divisa blanca, le da un sentido nacional a esa divisa, ¿no? Más que pensar en un partido parte, piensa en un partido de la nación, un partido del país. Y tiene allí digamos, una tarea histórica importante de tratar de consolidar la independencia del país, las políticas de neutralidad. Ahí nace una visión de nacionalismo, ¿no? Esa visión, por ejemplo, es retomada con Herrera en otra circunstancia histórica, en la circunstancia de la Segunda Guerra Mundial, en la circunstancia del avance del imperialismo norteamericano, donde Herrera se planta el freno a las bases militares, por ejemplo. El freno a la base militar, el freno a ese nuevo imperio romano que nace en América, digamos, y a su poderío, la visión de no apegarse, digamos, en la Guerra Fría a los dos bloques de poder, ni con uno ni con otro, no ser de alguna manera soldado ni de unos ni de otros, sino tener independencia, la tercera posición. Es decir, hay allí, digamos, una revisión de ese nacionalismo desde una visión enclavada en una idea que Herrera tenía, que me parece muy fructífera, que es: el país nació con un interrogante en la frente, no es que de por vida o de la historia esté asegurada su independencia, tenemos que pensar desde el Uruguay como problema, y pensado desde allí, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que es nuestra política internacional, la defensa de la integridad del país, el cuidado de las relaciones de equilibrio en la Cuenca del Plata, etcétera, etcétera. Ahí es un nacionalismo como el de Oribe, pero revisado a las coordenadas del siglo XX. Podríamos decir, después viene Wilson Ferreira. Ya vamos a Wilson, pero sobre este punto en particular, porque es un punto que de verdad a mí me apasiona y siento que está rico porque luce con elementos contradictorios. Vamos, ¿por qué no los debería tener Herrera cuando los tienes tú, los tengo yo, lo tiene la mujer que más amas, la que yo más amo también, ¿no? Pero podríamos decir, lo estoy grosereando un poco, profe, podríamos decir que en el Uruguay, si no hubiese sido por Herrera, muy probablemente hubiéramos tenido bases militares norteamericanas. Guantánamo, hubiéramos tenido. Bien. Sin duda. Déjame, profesor, decir también con la misma claridad que si hubiese sido por Herrera, no le declarábamos la guerra a los nazis. No, porque cuando se le declaró la guerra a los nazis, la guerra estaba terminada. Es más,
una forma de ingresar en las Naciones Unidas. ¿Me seguís desde qué lugar Sí, lo sí. digo? Me resulta medio raro eso. Vos, son los nazis, tenemos que estar en contra de esto. ¿Qué vamos a estar gregre para decir Gregorio? Sí, pero eso implicaba unos compromisos en una política estratégica panamericana donde Estados Unidos tenía el control de eso. Entonces, el mantenimiento de Pero la era todo el paquete junto, digamos. Sí, claro. Bueno, pero de hecho no fue, Porque porque no tuvimos base, pero a su vez declaramos la guerra. Sí, al final, cuando ya la guerra estaba terminada. Y entonces era un expediente que se utilizaba, que fue importante para ingresar a las Naciones Unidas. Quien no hubiera declarado la guerra no podía ingresar, estar en las Naciones Unidas, que estaban creando. Entonces fue ese el expediente, ¿verdad? Pero después pasa lo mismo con Corea. La idea es neutralidad, es la expresión de que el Uruguay es un país de paz, es un país que no le interesa la guerra, que no quiere tampoco entrar en una guerra de colosos donde el manejo de todo lo tienen ellos. No, y además termina siendo un cretino útil de intereses que ni siquiera son los tuyos, ¿no? Un peón en el juego de ajedrez ajeno, manejado por otros. No caer en eso, ¿verdad? Está dicho desde ahí, tratando de preservar. Y después alumbra en otros cielos una tercera posición. Es decir, las naciones que con independencia creen en la capacidad de estar juntas, pero en paz. ¿No? Esa es la tercera posición. Pero podríamos llegar con uno ni con otro. Porque síntesis, atrás de la Segunda Guerra vienen los bloques de la Guerra Fría. El mundo soviético, el mundo capitalista, digamos, y el liderazgo de la Unión Soviética y Estados Unidos. Ni con uno ni con otro, ¿verdad? Después viene la visión de Wilson Ferreira. Bien, vamos a ver. Quiero decirte que sepas, porque me invitará a próximos encuentros, que cada enunciado que estás haciendo se me amontonan 15 preguntas para hacerte. Por cada enunciado. Necesariamente tenemos que entonces hacer otro programa. Pero vayamos a Wilson, porque quiero desembocar en eso de Wilson, porque de alguna manera se derrama, porque eso uno es hijo de su historia, y con el rol que jugó Wilson, bueno, con su compromiso con ustedes ya en la elección del 71, pero después lo que significó Wilson como una figura imponente, global, mundial, planetaria, de lucha contra el autoritarismo, contra la dictadura, contra el gobierno ilegal de la época, y con miradas que, cuando uno las transita, lucen con matices y a veces francamente contradictorias con la mirada liberal del pequeño Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Wilson obviamente habla desde otra visión. Bien. ¿Y cómo es que dialogan Wilson con Herrera cuando uno podría...? Bueno, porque en lo político Wilson es liberal. Hay que decirlo, ese es un liberal. Sí. Para él liberalismo, democracia y nacionalismo van juntos. Y él dice, si no están juntos, no es una cosa ni la otra. Liberal político. Liberal político, sí. No liberal económico. Pero en Uruguay, ¿quién no es liberal político a esta altura, Daniel? Bueno, ¿quién dice un tiempo, partido único? Hubo un tiempo en que la democracia fue de alguna manera tratada como democracia burguesa, las libertades eran libertades formales, y eso hubo una violencia política, digamos. Y la derecha también, ¿no? Hay que darle vacaciones hay que darle democracia a las vacaciones, el consejero blanco. Todo eso implicó, digamos, que había visiones obviamente no liberales. Pero ¿verdad? Wilson lo que hace, a la recuperación democrática, lo que hace es encarnar esa idea de libertad y de Estado de Derecho en la idea de nación. Y ahí viene su nacionalismo. Él hace dos ejercicios. Un ejercicio es que su nacionalismo al principio era un nacionalismo de patria chica, afincado acá. Esa visión del exilio y ese contacto con el mundo le da la idea de que precisamente tiene que ser un nacionalismo más americanista. Claro. ¿Verdad? Y ahí lo entronca con Herrera. Eso lo entronca. Desde ese lugar se unen, decimos, sí, incluso con la maravillosa, para mí, frase, la comunidad espiritual, ¿no? Bueno, porque la comunidad espiritual no deja a nadie afuera, que siempre lo he encontrado. Esa la destruimos todo. Y esa no es la idea. La idea no es que alguien se ponga a un pequeño grupo minoritario, ponga en lugar del pueblo y decida por el pueblo con las armas. La idea de Wilson es pero esa elección me parece... construimos juntos, ¿verdad? La historia, construimos juntos la democracia. La idea de Wilson es la comunidad espiritual fundada en la libertad y en el Estado de Derecho. Pero Daniel, déjame... Y eso determina una visión muy importante en la década del 80, cuando el plebiscito constitucional era decirle a los militares, ustedes no solamente son la antidemocracia, ustedes son la antipatria,
porque la patria, los uruguayos, solo nos entendemos con libertad. Claro. ¿Eh? En el 80. En el 80. Y dice... Has escrito bastante sobre es, eso, claro, ¿no? Sí, eso está todo allí escrito. La idea nacional, la idea del nacionalismo es que el país es de todos y es para todos, o no es nacional. Y que haya ministros en el gobierno de tu partido hoy día que votaron por el sí, ¿no te hace un poquito de ruido? No. Y te explico por qué. Porque las razones por el no fueron muy claras y muy contundentes. Las razones por el sí fueron variadas. Y yo tengo la única monografía histórica, creo que existe, sobre el plebiscito constitucional de 1980, ¿no? Escrito. Ya hace muchos años. Sí. Y lo estudié bastante a fondo. Por ejemplo, para algunos, decir que no era un acto cívico de rechazo a la dictadura, pero sí, después cómo sigue. Y ahí les entraba la duda. Ahí no hay salida, no tenemos salida ninguna. Y entonces algunos prefirieron el camino. Bueno, esto es un camino que lleva a un gobierno civil tarde o temprano, y eso va a permitir reconstruir. Acá hay por lo menos un camino. Esa fue una visión que del sí. No era una visión a favor de los militares, no era una visión a favor de mantener el proceso político. Era una visión de decir, bueno, en algunos casos sí, ¿no? El voto por sí, digo. Hubo un sí que era, obviamente, sí a favor de un régimen autoritario, sí a favor de una institucionalidad. Tú dices que no todo el sí es igual. Pero todo el sí no es igual. Hay un sí, digamos, que proviene de la idea de decir, bueno, acá hay un camino. Coincido con eso que vos decís, poco importa si coincido o no, pero quiero decirte que coincido. Del mismo modo que coincido que no todo el voto amarillo, a veces buena parte del voto amarillo, me animo a decir, no es porque no, está bien porque esto está bien que hayan torturado, que hayan asesinado, que hayan hecho desaparecer, ¿estamos de acuerdo? Sino que dijeron, bueno, las circunstancias políticas... La inmensa mayoría no es ese voto. Bien. Esa mayoría es, estamos todavía en una transición donde el poder militar tiene un grado, una cuota de poder que le permite decir, ninguno va a declarar, sí. Nosotros no podemos... admitir eso porque eso nos lleva a una crisis institucional. Salvemos esta situación para reforzar la democracia. Sí, seguramente vive en nosotros el discurso de Wilson en el campamento con los chiquilines, decir, pero nos hicieron creer una cosa y resulta que no era. ¿Te acuerdas de eso? De que estoy citando, sí, ¿no? Lo que me acuerdo es que después del sacrificio que hizo Wilson, porque lo cuenta muy bien en un libro que escribimos con Caetano, que ordenamos con Caetano sobre Wilson Ferreira, un ensayo de Manuel Flores Silva, lo cuenta muy bien, se llama el ensayo El sacrificio de Wilson, y dice, bueno, sus asesores le dijeron, esperemos, va a venir la crisis institucional, te van a venir a buscar por la solución, porque el único que puede darla sos tú, y ahí ponemos la solución. Wilson Ferreira dijo no, porque eso nos protege a nosotros como partido. Pero eso lleva a que una vez instalada la crisis institucional, ¿quién maneja eso? ¿A dónde termina? ¿A qué nos puede llevar? Yo no estoy dispuesto. Daniel, dijiste algo que me pareció fundamental y que además dialoga con eso de las ideas y las peripecias de las personas, ¿no? Wilson debió marchar al exilio y por lo tanto, como no podía ser de otra manera, su nuevo rol internacional le permitió ver las cosas desde otro lugar, hablando de los nacionalismos, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta, incluso generando puentes, diálogos con personas que por su propia condición de ser orientales alcanzaba para dialogar y tirar la dictadura. Y por eso no, dentro de su propio partido no fue tan entendido cuando dialogó con comunistas, ¿verdad? No fue para nada entendido. Que la idea era que, bueno, en esto estamos en un barco juntos, claro. Estamos en el exterior, en el exilio, tenemos que apoyar por una sola bandera. La convergencia fue muy criticada, sí. Todo es criticada por el expresidente Lacalle Herrera incluso, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo es posible que, habiendo pasado por eso, al Partido Nacional le cueste tanto entender lo que la buena parte de la humanidad ya entiende, y es el derecho al voto de los orientales, vivan donde vivan? Justamente hija de esa experiencia. ¿Cómo es posible? Bueno, está sacando otro tema, ¿no? Sí, pero un tema que implicaría una reflexión más en profundidad. Pero creo que la cuestión allí está en que, digamos, hay una cuestión, y es quien está en el exterior influye en la toma de una decisión
que luego, digamos, no lo va a afectar. No es lo mismo cuando la decisión que tú tomás te va a afectar. Pero esa es una lectura. Bueno, también, es otro tema. Porque te quedas afuera. Y segundo, porque el procedimiento que se manejaba perdía las garantías electorales, ¿verdad? El mecanismo que se propuso. Y las cientos de naciones que lo aplican son no, todos. No. El voto como se aplicaba no da garantías. Pero eso podemos discutir otro día. Tú dices del voto epistolar. Sí. Ah, sí, coincido. Pero el voto consular que usan, claro, la inmensa mayoría de las naciones. Hay primero que ir al voto consular. Creo que se puede partir todo, porque todo requiere un proceso. Se puede partir, por ejemplo, de un procedimiento que permita primero tener representantes de esa voz del exterior en el Parlamento, parecería importante, ¿verdad? Y luego una incidencia, digamos, progresiva en lo que sería la definición de gobierno. Ajá. O sea, tú no lo sabía esto. La charla que me motivó, el comentario me lo motivó, me lo estimuló, tu propia reflexión. Vos no estás a favor de que nuestros compatriotas puedan votar, aunque vivan lejos. No, digo, hay un proceso en el tiempo. Pero en realidad pueden votar, si se pagan el avión, votan, ¿no? Y votan. Y se van. Y se van. No, lo que digo es, esto requiere de menos procesos. Uno, un mecanismo de garantías electorales. No puede ser un procedimiento que no digamos, erosione. Sean frágiles las garantías. Las garantías electorales, primero. Lo segundo, creo que todo requiere una mentalización. Y la mentalización para mí viene por el hecho de decir, bueno, pongamos que esa gente en el exterior vota una representación que lleva su voz al Parlamento. Y después vayamos a un proceso, luego de una discusión, porque las cosas no se pueden imponer, tienen que construirse en términos de opinión política. Uh-huh. Eso lleva un proceso. Pero vos me decís que no está el trasfondo la idea de que momento la mayoría van a votar por la izquierda y no quiero que eso ocurra. No deberíamos sincerarnos para este tema y para cualquier otro, eso. Pero yo creo que eso Pero ¿no crees que le hace mal esos cálculos? Decir, como van a votar al otro, yo me junto de 4 o 5 argumentos que lo impiden. No, de todas maneras, a veces ocurre, ¿no? Es decir, el Frente Amplio, por ejemplo, hace una campaña en Argentina, en los países limítrofes, para venir a votar. Sí, sí. Esa influencia está. Y digámoslo una cosa, el vallismo criticaba al Partido Nacional porque hacía lo mismo a principios de siglo. Y efectivamente yo hice un análisis en un libro anterior, que se llama ¿Cómo construimos nuestra democracia?, donde aparece con claridad que un porcentaje muy importante de blancos venían a votar el día de la elección y se iban. Claro. Y no podían votar, pero venían y votaban. Digamos que esto es histórico. Como lo de los policías. Esto es histórico, digamos, ¿no? Y bueno, yo lo que digo es, esto requiere una construcción. Me resulta un poco anacrónico que Uruguay luzca como uno de los pocos países de la tierra donde eso no se puede hacer. Pero digamos así, la diáspora uruguaya fue muy grande. Uh-huh. El peso de lo exterior en el conjunto uruguayo, pequeño número, tiene una incidencia que no tiene en otros países que tienen muchos millones de ciudadanos, ¿no? Entonces creo que eso es una construcción. Requiere, digamos, un debate, digamos, no pegado a la elección, sino, digamos, luego de la elección, en otro tiempo, digamos, para decir, bueno, ¿cuáles serían los procedimientos garantistas? O incluso un debate que pudiese aplicar no para la elección inmediata, sino para otra, para alejarlo de cualquier tentación. En un proceso que hay que construir con el pueblo, porque no se puede decir, bueno, acá nos sentamos los representantes, creemos que esto es lo mejor y lo resolvemos, pero ¿y la gente qué piensa? No, claro. Como la sociedad, cómo construye esta visión, esta idea. Lo que digo es, esto es una cosa a construir. Es una cosa a construir juntos. Si hubiera que sintetizar a fuerza de simplificar, ¿cuál es la esencia y la visión del Partido Nacional en un signo único y consecuente en su continuidad a lo largo de su dilatada trayectoria política? Puede decirse que, desde su nacimiento en 1836, ha sido el defensor permanente de la nación y de su soberanía, entendida en dos sentidos esenciales y complementarios. Por un lado, como guardián de la soberanía nacional en lo externo, y como realización de la soberanía popular en lo interno. Toda su existencia ha estado destinada a tutelar la existencia de la nación, a preservar su independencia e integridad en el sentido territorial y en el sentido espiritual. Ha llegado a ser, en ese sentido, de patria, un instinto de conservación de la nación, en igual medida
ha sido defensor y garantista de la soberanía popular y de las libertades públicas y del Estado de Derecho sintetizado en la Constitución. En ese plano, el partido se siente expresión e intérprete de una república democrática, igualitaria y liberal, pluralista y consensual. En precisa y preciosa síntesis, Wilson Ferreira ha interpretado que el Uruguay es, y solo es, una comunidad espiritual, cuya esencia está afincada en la libertad y el Estado de Derecho. La libertad es la definición misma del país, la esencia y la misión histórica del Partido Nacional, enhebrada con el ser del país, ha sido y es servir y custodiar la libertad y la nación. Daniel Corvo, Historia del pensamiento político del Partido Nacional. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, me sentí muy cómodo, y bueno, ojalá me invites otra vez para poder disfrutarlo.